orientación, sutura, diagnóstico central, orientación, oxigenación y hernia. Justo. Este domingo tuvimos un caso de una oxigenación. Eu já avisei pra ele que eu não tava. Eu avisei. Não tá nadie vai amigo. Complicado, né? Que lástima que no vino el tema porque él vio in situ y vio algo que está en la clase, que es muy característico. Cometió el error de no avisar. Era un paciente que ingresó un sábado a la mañana temprano, a las 7 de la mañana, con un antecedente de accidente de motocicleta. Si se dan cuenta, lo que más llega fuera del programa en este hospital son politraumatizados. Por eso es que tanto de repente en las prácticas o en las clases insistimos un poco, ¿verdad?, en ese tipo de pacientes. Porque si te van a sacar el internado, no se lo más. Entonces era un muchacho joven de 28 años, era conductor, sin uso de casco, no se acuerda del incidente. Probablemente, o sea, lo que me dijeron es que chocó contra un vehículo, le trajeron los bomberos. Fue evaluado por la guardia saliente, lo lleva a las 6 de la mañana. Al principio presentaba vías aéreas libres de permeable, buena entrada y lateral, hemodinamia estable, un grado 15 de 15, llamaba la atención, escoriaciones faciales leves a nivel del hombro derecho y el miembro superior derecho. Y también llamaba la atención el dolor abdominal que refería al paciente. Entonces, se le evaluó por la guardia saliente y le pidieron una tomografía de tórax y abdomen. Se le evalúa al paciente y se encuentra que hay líquido en el retroperitoneo por fuera del riñón derecho. El riñón derecho se veía intacto, vamos a decirlo. Obviamente fue una tomografía simple. Para evaluarlo mejor, para todo lo que entramos habíamos dado una tomografía contrastada, algo de más datos específicos de la lesión específica no va a dar. Se veía líquido. Paciente con dolor abdominal, yo me fui, le reevalué, entré a las 7 de la mañana. Irritación peritoneal. Defensa de irritación peritoneal. La parotomía exploradora. Y algo muy importante que condicionó mucho el caso de este paciente es que, como hallazgo casual de la tomografía, se encontró poliquitosis renal importante en el riñón izquierdo. O sea, probablemente ese riñón no funcionó. Era puro tiro. Tuvo tanta mala suerte el paciente que se lesionó su riñón sano. Entonces, imagínense, no teníamos tomografía contrastada, veíamos líquido, no sabíamos si era sangrado, si era orina, si era materia fecal. Si era una lesión vascular del riñón, se tenía que tratar de reparar la lesión vascular. ¿Por qué? Sí o sí se tenía que tratar por lo menos. Porque você já tinha cheio de cisto no outro. Ele já tinha cheio de cisto no outro. Porque prácticamente le consideramos monorreno. No sabemos la función renal que tiene el lado izquierdo, pero era puro tubo.
pero era puro. Entonces, si nosotros no lográbamos salvar ese riñón, el paciente tenía nefrectomía, diálisis, ¿cuánto? Gracias al Señor Jesucristo. No había nada que había peritoneado, no había sangrado, pero en el retroperitoneo, al explorar zona 2, se veía un líquido claro. Entonces, incidimos el retroperitoneo del lado derecho, ¿verdad? Siguiendo la línea del y ¿qué le envuelve al riñón? De Gerota. Llegamos hasta el riñón, vimos que no había sangrado, pero había un líquido transparente, un poquito amarillento, era orina. Se exploró bien el parénquima renal, realmente no tenía nada. Se identificó lo que era el uréter, le seguimos al uréter, llegamos hasta la pelvis renal y ahí se encontró una lesión de 2 centímetros. O sea, ese muchacho yo no sé qué habrá hecho en su vida, porque tiene tanta mala suerte. Se lesionó justo el riñón sano y justo tiene una lesión súper rara. Yo nunca vi una lesión de pelvis renal en trauma cerrado, en penetrante. En trauma cerrado, nunca. Se reparó, la pelvis renal estaba friable, se dejó de drenar, se pasaba. Lo que no me contaron es que al pasarle a este paciente a la camilla, empezó a mojar toda la gasa de un líquido seromático. ¿Cómo se llama? Un líquido seromático. Mojó toda la gasa. Bueno, lo que hiciste el día siguiente, en recorrida médica, se le evalúa el abdomen, que estaba blando, depresible, levemente doloroso, pero se constató que las gasas estaban empapadas y que había como una protrusión a nivel de la herida quirúrgica en la región infraumbilical. Protrusión aguda, una herida quirúrgica más líquido seromático en moderada a gran cantidad, resultar de una herbicidas. Bueno, ¿para qué no se ve? No, vale la asistencia. Entonces, ¿quién le pudo haber eviscerado a este paciente? Uno, fuerza física, a la movilización del paciente. Uno. ¿Qué más puede hacer que un paciente eviscere? La técnica quirúrgica, un mal cierre de la pared abdominal. ¿Qué más? ¿Qué más puede hacer que un paciente visere? ¿Por qué el chinchulín puede salir hacia afuera en el post-quirúrgico? Tos.
¿Por qué tos? Bueno, aumenta la presión intraabdominal. Entonces, cualquier cosa que aumente la presión intraabdominal puede hacer que visere. En este caso, el paciente no viseró por ninguna de esas cosas. ¿Qué pasó? Entramos a revisar y se constató un hematoma de pared, ¿sí? Sangró el músculo y disecó celular subcutáneo y disecó la sutura. ¿Sí? El coágulo creció y ¡pum! Soltó el hilo. Además, se le agregó a eso que se constató fuga a nivel de la pelvis renal de la lesión. Entonces tenía orina también en la cavidad abdominal. Entonces tenemos dos cosas ahí, ¿verdad? Aumento de la presión intraabdominal, ¿verdad?, por la fuga de orina, y el hematoma de pared que disecó la sutura, ¿verdad? Entonces por eso es importante, yo lo operé así que yo me estoy criticando a mí mismo. Por eso es importante hacer una buena hemostasia a la hora de cerrar la pared. La orina irrita poco. Casi no irrita la orina. No hay irritación tan grande. Inclusive te voy a contar un caso de irritación peritoneal por orina que dio a las 60 horas del accidente. Se constató que el paciente estaba distendido, tenía dolor, tenía cierta compresión. Se le repite un estudio y se observa que el agua está lleno de líquido. ¿Por qué se sospecha que orina? Porque no hay una bebida. La orina se mantiene igual, porque está teniendo orina. Claro. Si vos, por ejemplo, ves un estudio y el abdomen está lleno de líquido y el paciente no está hipotenso, lo más probable es que eso no sea líquido. Y si irrita poco, lo más probable es que sea orina. Suele ver eso, una lesión renal. Pero más, como le digo, más trauma clínico. Muy raro que se lesione un trauma cerrado. Claro, ¿verdad? Lo más común, ¿verdad?, en un traumatismo cerrado, ¿cuál era? Lesiones del víscera maciza, ¿verdad? Encima, más todavía, es más raro porque el mecanismo fue manubrio abdomen. Y en cavidad peritoneal no había nada. Un poco sangrado. Muy raro. Más. David, por ejemplo, se perdió de esa cirugía, no me hizo caso. No me hizo caso. No tenía ni que Yo liguei a ciência receptor, não ia poder tocar em nada. Não ia nem poder mirar o techo. Fue una cirugía interesante. Está muy para El pronóstico es un poco difícil, ¿verdad? Más todavía porque la pelvis renal estaba friable, entonces no le podíamos dar muchos puntos, se iba a romper más. Entonces, el objetivo fue cerrar lo más posible el defecto para que empiece a fiscalizarse. Esse deve colocar um catéter para estenose, não? Eso iba a ser nuestra conducta, ¿verdad?, dentro del quirófano, pero no teníamos el catéter de ureter. O idealmente sí, ¿verdad?, necesitamos autorizar el ureter para prevenir este número. Igual, ¿verdad?, consultamos por vía telefónica con el urólogo y nos dijo que como la lesión no es en proximidad al ureter, ¿sí?, porque estaba la pelvis renal, salía el ureter y estaba como a 1,5 centímetros lateral a la desembocadura del ureter. Dijo que no hacía falta. Pero ese paciente es un paciente complicado. Tenés que evitar todos los nefrotóxicos, tenés que evaluar 24 horas que tanto está orinando, su perfil renal diario y controlar si fuga o no. Porque si sigue fugando, tenés que hacer una nefrostomía.
esperar, pues, No, está la sala. Y está bien. No perdió sangre. No perdió orina. Entonces. Excelente. ¿Qué vamos a preguntar en el examen? Todo. Son pocos temas. tenemos que saber el general, cómo se hace la cirugía, qué cuando se seca, cómo se seca. ¡Qué buena idea! Cite los pasos de una hermoplastia según la técnica de Lichtenstein. Bueno, ahí está David, que quiere participar. Parte del quirófano. Zonas. Sería montaje de mesa. Zonas del quirófano. ¿Y qué se hace en esa nave? Para gente de los pacientes en más ¿Es estéril o no? ¿Es limpia? sí. Seguro. Entonces, la zona en la que se preside al paciente se le hace la preparación. El cambio de ropa, se revisa los 6 documentos que debe tener el paciente para ingresar al quirófano. ¿Cuáles son? Está en la clase, son 6 documentos. Consentimiento informado, historia clínica completa, evaluación prequirúrgica o anestesia. ¿Qué es el electro y la radiografía del tórax? ¿Qué es todo eso? Estudio prequirúrgico. ¿Ah? Tarjeta de crédito. Ay, no. Faltan dos. Internación. Orden de cirugía o de internación. Y el checklist de la OMS. Teoría pseudo mínimo tiene que tener. ¿Se cumple? No, sí. Pero se debería cumplir. Para que sea una cirugía lo más seguro. Ay. Entonces, entonces, instrumentación, ¿qué debemos saber? Montar una mesa básica, por lo menos una apendicectomía. La máscara. Deixa eu pra cesárea, porque a gente já sabe. Isso. Cesárea é cirurgia, não é? Inclusive, Pra ele, tem urgência foi dessa. uma cesárea, então acho que a gente já sabe. Mira. Mas quem tem que saber instrumentais, quem tem que saber isso? Montar a mesa. De forma prática. Práctica, síntesis, pinzas especiales, separadora abdominal, pinzas fuertes. ¿Quién sabe instrumentar ya? Eu já desenhei uma vez, não vou desenhar. Cierto, ¿ves? Eu já desenhei uma vez, não vou desenhar de novo. ¿Quién sabe la mesa? Mas eu já desenhei, não. ¿No se acuerdan? Tarde.
hacia el final. Depende só de você. Exatamente. Se não acredito na final, Está tudo nas suas mãos, doutora. Destino nas suas mãos. Que amor. Deixar aqui. Señor Jesús. Peraí, que a minha vai alta. A vai Doutora, quer uma? mas ela tem. Ela dá uma pifada. Agora ela quer dois pontos. Eu pensei também que agora já 2 pontos na prova. Quer o papel seu? Nossa, eu vi a posição do meu esposa. Eu desenho por Deus, eu tenho que falar. Tem papel higiênico. Eu empresto a minha blusa pra gente limpar rapidinho. Quase que tudo tem seu lado. Vai dar 2 pontos para todo mundo se arrumou com o papel. Ai, eu acho que Quem veio hoje já era 2 pontos. Utilização de rima não é E legal. acho que podia ser ligeiro também, porque vai escrever na Na mesa assim. Tá aqui, ó. Aspiração, amostragem, eu não sei, eu não sei. O programa que tem. O nome é lá. Isso, vai. Não, sem como. Separa, separa. Esto tiene que saber. ¿Está bien? Mas eu tenho que colocar todas essas pinças? Ah, doutor, pelo amor de Deus, eu não posso nem. É algo assim. La práctica, la madre de Dios, excelente. Cada um escolhe, você é lado esquerdo ou lado direito. Sempre Quatro compressas e 20 casas.
Mango é onde põe bisturi. Mango é só o cabo. A lâmina, coisa assim. Qual que é o que da costela? Que o fardo é o pequenininho. Qual que é o maior? Coloca separador que é tudo. Separador e o Sobrapus. Você não quer usar tudo não, né? Pode colocar só separador. É do game. Ah, então vem. Ah, Eu acho que tem que cobrar só a família por instrumento. Manuais, eu não lembro quais são as pinças de tradição. Tem culture, tem... autoridade. Tem nome de coisa. Tem outras pinças menores. Para demonstrar que eu separei em pinça dele, pinça México, pinça culture. No, yo voy a demostrar que Eu não sei como chama a tradução do nome que é para abrir para a separação de neurose, separação de para a destacação. no te hago explicar. Si me ponen que demostrar en ese lugar, ahora, ¿alguien quiere agregar algo o corregir algo en la mesa? Porque quem era reta, quem era Não precisa, era só tá complicando demais pra todo mundo. É tesoura, bisturi, separador, As pinças especiais no quadradinho superior, no meio. As pinças especiais, a aro, a cincha, a cincha que é em cima. Não, nesse no meio. E ali vai ser a kosher e a bacaus. Ali que fica de tração. Ah, não vamos fazer assim não, pelo amor de Deus, é muita coisa, doutor. Vamos fazer normal. Não, vamos fazer votação então. Eu acredito que a votação só tem que ser esse nome. Va a salir la foto del tornillo de la pinza y se van a pensar Esse é especial, é aqui, fala pra mim qual que é esse especial. Ah, entiendo. Entonces, que é onde o neném? Betseba. se te da nada. Metseba y mayo. Vaya por un título de lista. Por favor. Gracias.
Marcos Vinicius. María Aparecida. María Eduarda. María Julia Ártigo. María Julia Porticelli. María Julia González. Mariana Favero. Mariana Simón. Mateo Talcosta. Maisa Bisoni. Michelle Juan. Micaela Sánchez. Milagro Soledad. Milena Dos Santos. Milene Álvarez. Juan Álvarez. Natalia Meireles. Natalia Gabriela. Nicolás Queto. Omar Ferreira. Patricia. Presente. Pedro Antonio. Diego Abreu. Rafaela Fernandes. Ayane Gómez. Renan Antonio. Richard Rian. Robert Alexis. Sabrina Santos. Samira Rodríguez. Stephanie Muller. Candela Padilla. Ramírez Batalla. Vinicius López. ¿A quién no le llamé? Meu entender é muita coisa. Doutora, eu ajudei na reunião da atividade de também, tá? Ah, ninguém mudou, isso é legal. Aí vai ficar aí perguntar, Yo también tengo reunión. vamos! Acho que eu também tenho. Mas eu acho que você tem também, que ela vai me perguntar pra você, mulher, senão Já já teve esse professor? Bueno, mañana. Bueno, voy a estar. Eu sou que você tem que participar também. Entonces, Meu entender é muito. acá tenemos BPTC. B de bisturí. O manga de bisturí. ¿Para qué sirve el bisturí? Essência. Corte, disección, corte fino y preciso. E esse. Pinzas, ¿qué pinzas? Anatómica. A única que não tem Con dientes maneira. sin dientes. ¿Para qué sirve la pinza anatómica? Manipulação do ¿Para? muscular do tejido. Depende de qué tejido vamos a utilizar, ¿verdad? Obviamente, la que tiene pinza es traumática, la que no tiene pinza es atraumática. Después, tijeras. E Metzenbach. Ahí tenemos dos tipos, ¿verdad? La de Metzenbach y la de Mayo, que son la que más tenemos en nuestras cajas. Qué raro. atrasou. ¿Qué? Atrasou a reunião. Ay, qué divertido. Estaba tan feliz. Bueno, tijeras. Tenemos dos tipos. Mayo y Metzenbach, las más comunes que vamos a utilizar en nuestra caja quirúrgica. ¿Cómo vamos a diferenciar una tijera de Mayo y una de Metzenbach? Fácilmente. Punta y robustez de la tijera. Sí, la de Mayo son más robustas. Sí, para tejido más durito. Y la de Metzenbach es para tejido más blando. ¿Sí? Y ahí le diferenciamos otra vez las dos, entre curva y recta. La tijera curva en general, ¿para qué sirve? Disecar, hacer disección mediante el método de push and spread. Apretar y Empurrar e abrir. No, espalhar, né? push and spread. Para disección. ¿Para qué más sirve? Cortar. Cortar tejido. Para cortar. Tejido. Tejido. Tejido é da reta. Tejido. Y la recta. Cortar hilo. Hilo, gasa, compresa. O de repente si tenemos algún tejido muy duro, ¿verdad? Fibroso o tendón, ¿verdad? Lo que sea. ¿Verdad? Normalmente son mejores para hacer cortes. Excelente. Después, BPTC, separador. De Farelo.
¿Para qué se usa? Ampliar el Para separar tejidos, en general tejidos superficiales. Después, a la izquierda tenemos las hemostáticas, ya sea Kelly, ya sea Mosquito, la que ustedes quieran. Pero tienen que saber que en ese lugar van las hemostáticas, curvas rectas. ¿Para qué sirven? Tiene que ser una pinza hemostática para hemostasear. Esa es su principal función. ¿Y quiénes tuvieron ya práctica en quirófano y ya entraron en una colecistectomía abierta? Bueno, depende de la técnica que usa el cirujano, pero cuando le piden repair, ¿qué pinza le pasa? Repair anatómico, o repair nomás reparo anatómico. Ese es un consejo hermano que nosotros pedimos una hemostática recta. Arriba a la izquierda, síntesis. ¿Qué ponemos ahí? Portahoja, hilos, hilos distintos de hilos que quieran usar, ¿verdad? Nylon, monofilamento, polipropileno, krill son los que más usamos. Catgut no tiene el hospital. Prolene luego tampoco tiene el hospital. Casi no tiene ningún hilo el hospital, ¿verdad? No, hilos. En general no. Y el medio de arriba, pinzas especiales, que va a variar dependiendo de la cirugía. ¿Qué pinzas podemos colocar ahí? Aro. ¿Para qué sirve la pinza aro? Para hacer una gasodomada para poder secar. Sí, tuffer, secante o disecante, pero sirve también para otra cosa. ¿Qué tipo de pinza es la pinza aro? Atraumática. Es atraumática. Entonces nos permite la manipulación de tejidos delicados, ¿verdad? Acuérdense eso. ¿Por qué? Porque esa es la que más usamos nosotros en el hospital cuando van a instrumentar, ¿verdad?, para la manipulación de tejidos delicados. Pues, las otras encontré. Otra pinza traumática para manipulación de tejidos, ¿cuál fue eso? Que entra también en pinzas especiales. Pinza Foster. Que suena la Badcock. Nunca van a ver, encontré la otra una acá. Sí. Que normalmente es la que se utiliza para agarrar el apéndice atrás del meso, Badcock. Está en la clase. ¿Y qué otra pinza puede ir ahí? Que es también para tracción de tejidos, al igual que la aro y la Badcock, pero es traumática. La disociación. La pinza Alice también, que está también en la clase. La diferencia es que tiene puntas con dientes, entonces es más traumática y hay que tener cuidado para usar. Normalmente van a ver que si vamos a manipular un tejido órgano delicado le ponemos una gasa, pero normalmente preferimos no usar. Y ahí puede ir un montón de pinzas más, la cística,
¿Para qué sirve la cística? ¿Ahora? Para pinzar la vejiga. ¿Para qué sirve la cística? Para manipular vejiga. Cística. ¿Lo ves? No. Ese es el ¿De dónde viene el nombre de cística? Sí, vejiga significa, ¿verdad? una pseudocápsula. Es una pinza que se inventó para la disección del triángulo de Calot. Se usa en colecistectomía. Muy buena para disección y rodearle al cístico para su ligadura. Entonces, ¿qué más puede entrar ahí? Yo creo que no vimos, sí. No, creo que no vimos. Acá normalmente le ponemos donde están las pinzas fuertes. Pinza de Jones. Bacalhau que usa só para cão, não é? Acá en el hospital, para cirugía general por lo menos, para campo generalmente, ¿verdad? Pero es una pinza fuerte traumática. O sea, también se puede utilizar para traccionar tejido, ¿sí? Pero es muy traumático. Bacalhau é 90 graus. Mas daí para tecido não usa mais nada. E avaliação, isso tudo. Mas 90 graus. Medicina e preço. Que la mandíbula hace 90 grados con la articulación. A ver. No necesariamente. Esas, normalmente las que tienen esa predisposición son pinzas especializadas en la parte vascular. No, es la Bacchus es otra. Ahí se me fue el nombre. Se me fue el nombre. Pero ahí, por ejemplo, pueden ir también los clames intestinales, ¿verdad? Las pinzas para cirugía vascular, ¿verdad? Pero no vamos a pedir eso. Mínimamente, ¿verdad? Para una apendicectomía que vamos a necesitar ahí. Aro y cística, por ahí, ¿verdad? Si está muy profundo, por ejemplo, en un paciente que es obeso, sí, venimos cística, pues nos queda muy lejos. Y a la derecha, arriba. Gasa, compresa, aspirador. Y el separador de Doyen, o a veces por ejemplo en sufra pública. Los ginecólogos no sé dónde ponen, ¿verdad? No se lo ponemos ahí. La separadora abdominal. Entonces, si durante el internado, eso es lo que ustedes tienen que mirar. Si ya está normalmente en cavidad abdominal y le piden separador nomás, pásenle Doyen y le pasen separador. Y abajo a la derecha, pinza fuerte, ¿verdad? La pinza de campo, bacao o las cosas. ¿Para qué sirve la pinza cosa? Tracción. Acuérdense, una pinza traumática. ¿Están escuchando todo lo que les estoy diciendo? Por algo le digo la función, por algo le digo esta es traumática, esta es traumática. ¿Cuántas pulgadas tiene? Sí, ¿cuántos dientes? ¿Cuántas ranuras tiene la...? Tiene que saber armar la mesa básica, ¿no? Por lo menos. Vivía venoso central. Essa é a pergunta mais Está la grabadora, ¿no? Uma apendicectomia, o que vai ser de pinça forte? Bacalhau, coxa? Só? Y cosa. Só?
¿Sí? La vaca normalmente no usamos, a no ser que usemos por el campo quirúrgico, y la kosher normalmente usamos para agarrar la poneurosis. ¿Sí? Poneurosis y traccionamos. Todo lo que sea tienda de campaña, es mejor decir eso. ¿Cuál es la diferencia entre una hemostática fuerte y una de tracción? ¿De qué? Tiene categoría de hemostática fuerte, que es una pinza de kosher, Sí. y tiene pinza de tracción. La de tracción se considera la de kosher, ¿verdad? Se considera también una hemostática porque la kosher se puede usar, ¿verdad? Como en última instancia como una hemostática en grandes vasos. Pero preferimos no usar. Especialmente nosotros, ¿por qué? Porque es traumática, entonces te dificulta la reparación. Sí, te dificulta la reparación porque es traumática. Entonces, instrumentación y mesa, esto, lo básico. Y de los instrumentales, todo lo que discutimos ahora recién, ¿verdad? La mesa, la ubicación, nombre y función. ¿Dónde es la pinza mister? ¿Cuál? Pinza mister. 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 No, no te quiero ver. Para explicación. No. Voy a buscar, pero no. De viaje central, ¿qué tenemos que saber? Los lugares anatómicos donde puede ser o lugares. Uno, conocer el kit. ¿Sí? Segundo, conocer las indicaciones. ¿Cuándo vamos a colocar una vía en ese central? Grandes quemados. ¿Para qué, por ejemplo, querés colocar una vía central en un gran quemado? Indicaciones para colocación de vía venosa central. Depende, hay vasometría venosa y arterial. Pero sí, ¿verdad? Dependiendo, ¿verdad? De medicación que no pueda recibir por vía periférica o medicación, por ejemplo, los inotrópicos también, ¿verdad? Se administra, ¿verdad? De manera más rápida y precisa por una vía de gran calibre, ¿verdad? La venosa central. ¿Otra indicación? ¿De qué? ¿Qué puedo monitorear por una vía venosa central? ¿Se puede monitorear? Presión venosa central. ¿Sí? O, ya entendí que me quisiste decir, paciente que va a necesitar monitoreo. O sea, paciente que va a ingresar a alguna ultrasonido. ¿Qué puede ser? ¿Algo más? Que te dicen programas las que son licenciadas en enfermería, ¿verdad? Lo que te dicen las licenciadas. No logramos canalizar vía periférica. Y bueno, entonces es importante saber cuándo y a qué paciente le vamos a poner una vía venosa central. Y también es importante saber cuándo no vamos a poner. Porque es un procedimiento invasivo, una punción de una vena de gran calibre que tiene sus riesgos, ¿verdad? Entonces, ¿qué contraindicaciones tendríamos para colocar una vía venosa central?
Infección en el sitio de punción. Excelente. ¿Qué más? ¿Ver en el sitio de punción? Excelente. ¿Y qué va a colocar? El interno. ¿Qué otra contraindicación puede haber? Alteración anatómica. Por ejemplo, si viene un paciente politraumatizado, yo le evalúo, obviamente se va a ir a la UTI, le tengo que intubar todo, le tengo que colocar una diagnosis central. Yo acá siento, mira, está fracturada su clavícula. Le voy a colocar una subclavia de ese lado. Bueno, excelente. Uno pensa. ¿Otra contraindicación? Coagulopatía. ¿Por qué una contraindicación? ¿Puede causar uno? El que recién está aprendiendo a hacer vía central, ¿cuántas veces le punza el paciente? Colador le hace. ¿Por qué entonces la coagulopatía es una contraindicación? Y cada intento se modifica la anatomía de la vía hasta que hace un coágulo. Depende del sitio de punción, aumenta el riesgo de algo muy importante. Depende de qué tipo de coagulopatía. Si es una subclavia puede causar ¿Qué pasa si te digo que tiene 20.000 de plaquetas y un TP de 28%? Sangrado, hemorragia. ¿Y por qué, por ejemplo, podría ser riesgoso si yo le pongo, por ejemplo, le punzo en la yugular a un paciente con coagulopatía y fallo? Edema. Ok. Hematoma. Por esta asociación dice, un hematoma. Y si hay un hematoma en el cuello, ¿cuál es el peligro? Compresión, obstrucción de vía aérea. Mira que es importante. Puedo lesionar si fue tan profundo. No, el nervio es medio importante. Menos importante. Tiene del otro lado, cruza otro. Excelente. Entonces, por lo menos conocer, ¿verdad? Indicaciones, contraindicaciones y ¿cómo se llama la técnica con la que se pone? Colocación de un catéter a través de una guía metálica en cualquier lado. Técnica de empieza como mi nombre, C. Dinger. Tengo que hacer puntaje en el examen. Juro que si no hace puntaje le voy a cobrar diferente. No, mentira, tiene que pasar bien el examen. Ahora estamos dando todo. Bueno, después tienen que conocer los sitios de punción. ¿Cuáles son los sitios de punción clásicos? Yugular, subclavia, femoral. Solo ¿Qué? solo la parte grande, ¿verdad? ¿Solo qué? Só a parte grande, solo jugular, né? Jugular interna, jugular media, jugular externa. Claro, y después tenemos la yugular posterior, la yugular anterior, tenemos la yugular baja, tenemos la supraclavicular, tenemos la subclavia
y tenemos la femoral. Eso es lo más clásico. Entonces, ¿qué pasa si el interno hace una vía venosa subclavia, pone todito el catéter, controla la vena? Cierto, perdón, me olvidé. Técnica. ¿Cómo inicia? Hay que hacer antisepsia, sepsia. Pues, obviamente antes ya elegiste tu sitio de punción. Para detectar, Y la clásica es la yugular. Interno pleomatoide, se levanta y se ingresa por el borde posterior, ¿sí? A 45 grados, dirigido a la horquilla externa o la tetilla contralateral, ¿sí? Y se ingresa en aspiración. Encontrar la vena, ¿cómo yo sé si encontré vena o arteria? Uno, el color, que no siempre es fácil de distinguir, aunque usted no lo cree. Uno, cuando entras, va a venir sangre. Tenés que mirar color. Y segundo, tenés que mirar el émbolo de la ferida. ¿Sí? Las presiones arteriales obviamente son mucho mayores, entonces tiene la fuerza suficiente para mover el émbolo. Si yo entré, viene sangre, dejo el émbolo y observo. Si sube solo, arteria. O sea, ahí tengo que comprimís 5 minutos. Puedes volver a probar, depende si se formó no hematoma. Porque, ¿qué pasa con el que recién empieza? ¿Por qué se frustra? ¿Por qué la vía central es un procedimiento tan frustrante? Porque varía la anatomía después de la primera punción. Por eso se dice que tenés que colocar en el sitio donde más experiencia tenés. Esa es su clave. Pues yo sé que me voy a ir a punzar la supply y voy a encontrar de una. Y si no encuentro de una, máximo de 2. Pero es el sitio que más me sale. Entonces, por eso. Entonces, una vez ustedes encontraron, ¿verdad?, el vaso, ¿qué se hace? Se pasa la guía metálica. ¿Sí? ¿Cómo yo sé que ya llegué al corazón? Tengo que mirar al monitor. Y normalmente hace una extrasístole. ¿Verdad? Agora temprano. 4:54. No hace mucha gracia. Bueno, yo la extrasístole, retiro el catéter y se quiere y la guía. ¿Cuál es el siguiente paso? Dilatador. ¿Sí? Se puede hacer una pequeña incisión en bisturí en el sitio donde pulsaste, teniendo cuidado de no cortar la guía metálica. Y usted me van a decir, doctor, pero es imposible. Mentira. Ya vimos. Yo por algo no le doy. Y ya vimos, ya que la guía queda adentro. Tiene que pasar por cirugía vascular. No, duro, pero puede pasar. ¿Cómo hacen? No sé. Ya pasó ya. Ya pasó ya. Entonces tengan cuidado, ¿verdad? Eso es de piel. Y luego se pasa el dilatador. ¿Sí? Forma de roca, se retira, no se asusten. Al pasar el dilatador va a empezar a sangrar. Me tengo que dilatar. Y después se pasa el catéter. Se pasa el catéter hasta que la guía metálica salga por el lumen distal. No.
Listo. Listo. Volumen distal. Aseguramos la metálica, metemos el catéter. ¿Sí? Depende del sitio de posición, va a variar cuánto le metemos. En promedio manejamos 15 centímetros. O sea, no es 15 centímetros, sino que el catéter, ¿qué sería 15 centímetros? El catéter viene medido y metemos hasta el número 15. Que en promedio. No es lo mismo de vía periférica que de 22, 20, 18, aquí. No, eso es el calibre del catéter. Yo te estoy hablando de longitud. En promedio, ¿verdad? Hay varias fórmulas para calcular el hombre y la mujer, ¿verdad? Pero en promedio se mete 15 centímetros. Después se quita la hierba. ¿Cómo yo voy a confirmar? Obviamente lo que te hace, te confirma el 100% de que vos estás dentro de un vaso. Es una radiografía, ¿verdad? Pero ahí voy a ver, mira, se va por el trayecto y llega hasta el corazón. Genial. Pero antes de eso, ¿qué puedo hacer? Suero. Uno, se conecta al suerito, obviamente se purga el suero. Se purga el suero, se conecta, se abre. Flujo, va a algún lado. Van a algún lado el suero. Se baja, se tiene que bajar por debajo del nivel del paciente. Y ahí yo tengo que observar reflujo. Tiene que venir sangre. ¿Sí? Sí, un reflujo. Ahora, ¿qué pasa si ustedes ponen todo? Va al suero, pero baja y el suero viene, la sangre que refluye viene así. Y si ustedes le dejan, va a llegar hasta arriba. De arteria. ¿Eso no es flujo? Una vez. ¿Le va al pulmón? Le pasó eso a un residente inferior. Con un paciente de terapia. Le colocó, no le avisó a nadie. Cada vez que hace un procedimiento en la residencia hay que avisar por lo menos al residente inferior. No le avisa a nadie, no le avisa a la terapista. Fluye, sí, que fluye espectacular. Y un rato el suelo. Genial. Y obviamente, ¿verdad? La confirmación absoluta es por método de imagen. Una radiografía simple por lo menos. Para confirmar, ¿verdad? La ubicación de dónde quedó ese catéter. Tomar cuidado para no estubar un paciente con el poder. Ahora, ¿qué complicaciones puede tener la colocación de una vía venosa? Sí, salieron todos ya. Sería una lástima. Sería una lástima llamarlo otra vez. ¿Inmediato o tardío? No, ¿qué complicaciones puede tener? Podría causar una infección por arrastre de Infección, sí, puede ser. Neumotórax. Hasta ahora sigo invicto. Gracias al Señor Jesucristo. Se puede romper. No, yo hago supply. Aprendí a hacer supply y nunca más me gané. Neumotórax. ¿Otra complicación? Uma reação alérgica com material. Uy, a mucho doctor Paula. No, muy difícil, muy difícil. Además, acordate que está todo hecho del mismo material de cualquier silicona, vía venosa. O sea, si el paciente es alérgico, vas a saber. Muy difícil que haga una reacción. A algún material de la vía venosa. Obviamente depende del medicamento que le pasa, pero va a reaccionar a la medicación, no a la vía.
difícil. Sé que van Pero sí hay más posibilidad de dañar otra cosa. Lesión muscular. Estenosis. Por lo menos tiene que saber neumotora. A ver, ¿qué otro tema tenemos? Tenemos hernias, contracciones y visceración. ¿Sí? Definición de una visceración. debilidad la pared, que se produce una descarga. Y una hernia. Ele mostrou os talentos dele. Soy talentoso. ¿Cómo definirían una hernia inguinal? Debilidad la pared torácica que protruye un pedazo, una parte o del epitón o de una víscera hueca. Que yo dije en la primera. Tengo hipoacusia. La semana pasada, ¿no? Protrusión de una víscera abdominal a través de una debilidad de pared o a través de un orificio anatómicamente constituido. O sea, ya le estás definiendo tanto a la hernia directa como indirecta. Entonces, definir qué es una hernia. Por favor, no quiero que se repita lo del año pasado. Me hice una pregunta tan simple que nadie contestó. Y todos los profesores se enteraron y dijeron, ¿cómo vas a preguntar eso? Pues, problema. Acuérdense, todas las definiciones tienen que saber. Definición. Entonces, ¿qué más tenemos que saber de hernias? Localización, sensible, se atascada, se eleva. Características que podemos encontrar al examen físico. Se tiene alteración de color, se tiene dolor, Si es reductible, si es coercible, si tiene cambio de coloración en la piel, si está complicada o no complicada, distinguir lo que es una hernia atascada de una estrangulada. ¿Cuál es la diferencia entre una hernia atascada y una estrangulada? atascada cuando empieza a tener ósea y empieza a tener dolor. Ahora la hernia estrangulada ya va a tener necrosis. Pues sí, se cambia. Bastante como uma coisa assim.
¿Desde las cuántas horas podemos reducir? Hasta 6. Como dice todo eso. Y lean bien la parte de directa e indirecta. Por dónde sale, en su relación con la arteria perigástrica, que otra forma de clasificar también. Está toda la clase. Tienen que leer todo. Algunos te dicen su avance. Algunos te dicen su avance. Sí. Eso es tema de examen, pero desde 1970, bro. La clasificación de NIMBUS. ¿Cómo se llama? Prototype. Tienen que saber. Se pregunta siempre. Hasta ahora no sé por qué, ¿verdad? Es que es algo que no sé de qué le va a servir a usted, ¿verdad? Fíjate, ¿verdad? Siempre es preguntarse. Ahora, maneje bien la clínica, ¿verdad? Cómo viene el paciente, por qué va a consultar el paciente cuando tiene una hernia no complicada, por qué va a consultar el paciente cuando tiene una hernia atascada y estrangulada. El criterio para ver si es cirugía de urgencia, si es cirugía programada, de tratamiento. Depende de la clasificación, pero todos son quirúrgicos. Tengo que preguntar. Manejar conceptos de herniorrafia y hernioplastia. Hernioplastia y herniorrafia. Y vamos a hacer un trato. Porque realmente la otra casi ya ni se usa. Por lo menos lea hernioplastia a lo Lichtenstein, que es la cirugía de hernioplastia que hacemos acá abierta. Hernioplastia de Lichtenstein. Entonces, en cirugía videolaparoscópica detecta dónde va la mano. ¿Dónde va la mano? De ventraciones, tienen que tener en cuenta que la ventración aparece sobre una cicatriz quirúrgica normalmente aparece. ¿Por qué aparece? Y ahí debemos saber todos los factores de todo lo que tenga que ver con patología que alteren la cicatrización normal, todo lo que hace que aumente la presión intraabdominal, hipoprocatismo, todas esas cosas, ¿verdad? ¿Qué estoy diciendo? Yo también estoy cansado. Factores de riesgo, recomendaciones al paciente. Creo que menciona también la clase, por lo menos mencionamos, ¿verdad? Que es muy importante ya cuando son cirugías programadas, ¿verdad? Controlar todas esas patologías de base. Estado nutricional, controlar todas esas patologías de base. Y después de visceración, concepto
clasificación y tratamiento. ¿Qué es una visceración? ¿Es urgente su preparación? No. Depende. Medicina depende. Ya no me pincel la ansiedad. Es una urgencia. Se tiene que tener en cuenta. ¿Por qué es una urgencia? Visceración normalmente es saber distinguir entre los tres. Obviamente la extracción no es el problema. Y la clínica, ¿verdad? Creo que en la clase figura ciertas cosas a tener en cuenta. Todo lo que es esa pérdida de líquido seromático, ¿verdad? Que se le llama como lavado de carne, ¿verdad? Sensación de desgarro después de referir al paciente. Al nivel de la visceración puede estar protruido, inclusive puede estar hundido. Manejar bien la clínica. Y eso nomás tiene que estudiar. Cortito. ¿Está bien? ¿Alguna pregunta? Qual é a resposta da 1 a 10? ¿Cuál es la respuesta de? Da 1 a 10. ¿Del 1 al 10? Fala de você. Ah, no. Normalmente yo hago en escalera romo itálica. Entonces tiene que tener un sentido de A, B, B, C, D, E, B, A. Más o menos así. Mandou você colocar 4 A's e um B e outra A. Tem que ser mais rápido. A mí me pasó una vez y gracias a Dios yo revisé, ¿verdad? Hice 50 temas nuevos, ¿sí? Y obviamente escribí en 5 horas, me hice todo. Pero tengo que buscar, ver bien qué dije, qué no dije, qué di en la clase. Y yo no me daba cuenta que todas las respuestas eran B. Terminé mi matriz, hice mi matriz y ahí dije, no. Tuve que cambiar todo. Cambiasse la primeira e la última solo. Ay, no, si no tiene ninguna pregunta, vayan a estudiar. Doutora, perto vai ser só a mesma que Clasificación y ventilación para Tem entrar. liberdade de nome. Ya tenía hecho el examen, pero creo que voy a cambiar de opinión. Ya hacer una modificación. ¿Vale? No entendí, ¿vale? Clasificación de ventilación cárdiaca. Pequeña, media, grande, bola, grande,